día de hoy estamos muy contentos porque el nombre de Dios está siendo conocido y tú estás aprendiendo a elegir por la luz. Ya no somos ignorantes de lo que Dios quiere para nuestras vidas en estas fechas. Así es que vayamos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros hemos visto a través de estas dos lecciones. Vamos a hacerlo. ¿Recuerdas que hablamos que hace muchos años atrás hubo un engañador que quiso engañar a los ángeles allá en el cielo y que después tenía un nombre especial que era Lucero, y después Dios lo mandó a la tierra y le dijo: fuera del cielo, vete a la tierra, ahí va a ser tu lugar de habitación. Pero allí en la tierra también engañó a la humanidad, al primer hombre y a la mujer que Dios había creado, a Adán y a Eva. Los engañó y vino en forma de serpiente. Y así, a través de los años, ha estado engañando a toda la humanidad. Qué feo es eso, ¿verdad? También no se han librado los cristianos de que los engañen. ¿Cómo? A través de las celebraciones y fiestas que a Dios no le agradan. ¿Recuerdas cómo dijimos que eran para Dios? Abominación. Abominación es una palabra que quiere decir algo repugnante, algo que da asco, que da náuseas, ganas de vomitar. Así, esas prácticas como la hechicería, la brujería, la necromancia, que es hablar con los muertos, todo eso es algo abominable a Jehová. ¿Lo recuerdas? Pero también recuerdas cómo este tipo de fiestas con las cuales el engañador viene y nos engaña, provocan en cada uno de nosotros miedo, temor. Y no solamente esas prácticas, veíamos a través de las cápsulas cómo también los niños y las niñas, los adolescentes, han sido engañados a través de juegos por las redes, por internet, juegos muy sutiles donde ya no nos muestran a los seres malvados de formas feas y horribles. Nos los muestran como princesas, como chicos guapos, todas esas cosas que ya están cambiando en estos tiempos y te engañan también. Bueno, pues en la Biblia también recordamos nosotros cómo 366 veces está repetido este mandamiento que Dios nos dejó, que dice: no tengas temor, no tengas miedo, para que nosotros lo recordemos durante todo el año, que son 365 días. Recordar que no debemos tener miedo, que en el perfecto amor de Dios, o el perfecto amor de Dios, que echa fuera el temor. Además, aprendimos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder o valentía, de amor y de dominio propio. ¿Lo recuerdas? ¡Correcto! ¡Muy bien! Yo sé que tú lo recuerdas. Así es que el día de hoy tenemos que aprender a elegir bien. Esperamos que estas lecciones estén siendo de mucha ayuda, te den mucho poder, mucha valentía para rechazar todas estas prácticas que son repugnantes, abominables, que producen asco a Dios y que nos alejan de Dios. Él quiere que tú y yo estemos cerca de Él y que siempre elijamos por la luz. Pon mucha atención. Seguimos con nuestro texto de memoria. Atentos. Este está en el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento y es el Salmo 83:18, que dice así: que la gente sepa que tu nombre es Jehová y que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.
Repetimos una vez más. Que la gente sepa que tu nombre es Jehová y que tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Salmos 83, 18. Bueno, pues vamos a explicar un poquito este texto. Que la gente sepa. La palabra que dice que la gente sepa significa que conozcan, que ellos puedan aprender quién es Jehová, cuál es su nombre, qué significa ese nombre, su naturaleza, la esencia de Dios. La esencia de Dios o el nombre de Dios no nos va a llevar a practicar cosas oscuras, cosas llenas de tinieblas. Que la gente sepa que tu nombre es Jehová. Así es que a nosotros los cristianos nos toca enseñarles a la gente quién es Dios, quién es Jehová, porque ellos viven en medio de una oscuridad tremenda y que solo tú eres Altísimo sobre toda la tierra. ¿Qué significa Altísimo? Altísimo es que está por encima de todo, que no hay nadie más grande que Él, más alto que Él. Entonces nos toca a ti y a mí dar a conocer cuál es el nombre de Dios y mostrarles a todos que no hay nadie más alto que Dios. ¿Lo repetimos? Muy bien. Salmo 83, 18. Que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 83, 18. Muy bien, amiguitos. Esperamos que no se te olvide dar a conocer quién es Dios. Dios es más fuerte. Conmigo, Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida por doquiera que voy. Y como el águila levantando las alas, y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. Su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos bien arriba y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Juntos, Dios. Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él. Una vez más, Dios. Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege
fuerzas aumentarán. Su gozo, de su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos arriba. Y alzaré mis manos a Él para declarar su poder. Y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Que escuche en todo el país, en toda América, en el mundo entero, en todo el universo. ¡Aplauso a Jesús! Hola, soy Ruth de Despierta Ya y hoy vamos a hablar acerca de los villanos. Seguramente tú conoces algún villano, ¿verdad? Como a Maléfica, a Thanos, por ejemplo, o los villanos de las caricaturas. Bueno, pues Dios desde un principio, cuando nos creó, nos dio la libertad de escoger entre el bien o el mal. Él no quiere tener títeres o marionetas para que obedezcamos ciegamente y controlarnos. No, Él nos dio esa libertad. Pero ¿qué crees? Cuando el enemigo vio cuánto amaba Dios a su creación, se enojó, se llenó de orgullo y envidia y se convirtió en el primer villano. En las películas siempre vemos el bien y el mal, o el héroe y el villano, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué es un villano? Villano es una persona que es capaz de actuar de forma cruel. Es un engañador, un traicionero, un falso. Cuando Jesús vino, nos dijo y nos advirtió que el ladrón o el enemigo su propósito es robar, matar y destruir. Eso es lo que hace un villano. Pero, ¿te has fijado que últimamente nos ponen villanos que ya no son tan malos? O que al final se convierten en buenos, pero sigue siendo un villano. Como que nos confunden, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque quieren que pensemos que ser villano está bien, no pasa nada. Pero la Biblia dice, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Seguramente tú conoces algún villano, ¿verdad? Un villano puede ser un compañero o alguien que se burla de ti, que te lastima. Y si tú estás siendo víctima de esto, déjame decirte que tú puedes levantar tu voz y puedes decirle a tus papás, a tus maestros, pero principalmente puedes hablar con Dios. Él puede ayudarte. O tal vez tú dices, no, a mí no me pasa esto, pero has visto que lastiman a alguien más. Levanta tu voz, levántate y haz algo en favor de esa persona o de ese niño, de ese amiguito. Los buenos necesitamos levantarnos para que el mal no siga avanzando. O tal vez tu caso dices, no, a mí no me lastiman, yo tampoco he visto, pero te estás dando cuenta en este momento que te has convertido en el villano de alguien más. Pero dices, ay, sí es cierto, he estado haciendo mal. Déjame decirte que la Biblia nos habla de un supervillano para los cristianos, pero que tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en el héroe de la historia, y este fue Pablo. Es increíble darnos cuenta que tenemos un Dios perdonador, un Dios que aunque hayas hecho cosas muy malas, Él puede perdonarte y puede perdonar incluso al villano más malo si se arrepiente y viene delante de Dios. Dios nos ama tanto que Él puede perdonarnos. ¿No es increíble que nuestro Dios? Y si tenemos un Dios tan bueno y amoroso, ¿por qué celebraríamos el Halloween o el Día de Muertos cuando están celebrando al villano de villanos, al peor de todos? Si te das cuenta en las películas, los villanos terminan o en la cárcel o muertos o terminan muy mal. ¿Qué crees? El final del villano de villanos que está en este mundo, bueno, ten cuidado, voy a hacer un spoiler de la historia de la humanidad. Al final de los tiempos, al final de la historia, el enemigo, el villano de villanos, va a terminar castigado, va a terminar pagando todas esas cosas malas que hizo y va a tener que doblar sus rodillas y declarar que Jesucristo es el Señor. O sea, el bien
triunfa sobre el mal. Es increíble este final de la historia, ¿verdad? Pero tú desde ahorita puedes ser un defensor del bien, puedes rechazar las tinieblas y escoger la luz y ser luz para otros. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Te esperamos. ¡Hasta luego! En la clase anterior vimos el top 5 de los personajes de la Biblia que tuvieron miedo y lo vencieron. En esta lección veremos el top 5 de los villanos de la Biblia. Comencemos con el significado de la palabra villano. Una persona que es capaz de actuar de forma ruin o cruel, que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones, con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Veamos el top 5 de los villanos de la Biblia. Número 5. Dalila. Su nombre significa la que tiene la llave, mujer que logró desarmar las defensas del hombre más fuerte de esos tiempos. ¿Sabes a quién me refiero? A Sansón, un hombre que había sido elegido por Dios para ser separado para él. Los filisteos no querían a Sansón y habían intentado desarmarlo en más de una ocasión. Intentaban saber el origen de su poder, pero no lograban hacerlo. Así que recurrieron a Dalila, la cual era novia de Sansón, y a cambio de unas monedas, aceptó ser cómplice de los filisteos. Dalila preguntaba y preguntaba a Sansón su secreto. Aunque algunas veces Sansón la engañó con su respuesta, por fin le confesó la verdad, y así fue el fin de Sansón. Número 4. Caín. Su nombre significa trabajador o lanza, hijo primero de Adán y Eva, el cual, por envidia, mató a su hermano menor, Abel. Los dos ofrecieron un sacrificio a Dios, pero Abel ofreció un sacrificio que sí fue agradable a Dios, ofreciendo lo mejor para él. Sin embargo, Caín ofreció algo en lo que no se esforzó y Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no en la de Caín. Entonces, así se levantó un celo grande en el corazón de Caín, y la decisión que tomó por su gran enojo fue matar a su hermano, algo que claramente está mal delante de los ojos de Dios. ¡Qué gran villano!, ¿no crees? Número 3. Faraón. Un hombre de corazón duro y orgulloso que esclavizaba al pueblo de Israel. Él se consideraba a sí mismo casi un dios y solo era el gobernante de Egipto en esos tiempos. Pero Moisés fue enviado por el único Dios verdadero para que Faraón liberara a su pueblo. Sin embargo, el faraón endurecía su corazón y no quería dejarlos ir. Incluso, impuso más carga en el pueblo de Israel. Así que Dios mandó 10 plagas a Egipto para que dejara ir a su pueblo. Pero no fue hasta la última plaga que Faraón aceptó liberar a Israel. Pero su bondad no duró mucho y al poco tiempo empezó a perseguir a Israel. Y esto provocó que él muriera junto a sus soldados en el Mar Rojo. Por eso Faraón se queda con el lugar número 3 de este top. Número 2. Judas Iscariote. Seguidor de Jesús y persona que le entregó traicionándolo con un beso en la mejilla. De esta manera sellaba el destino de Jesús. Aunque no hizo cosas tan feas, con esa traición desató grandes cosas que vinieron a la vida de Jesús y es por eso que se gana su lugar en el top, con el lugar número 2. Número 1. Jezabel. Reina del antiguo Israel, esposa del rey Acab, al cual alejó del servicio a Dios y lo introdujo y estableció la adoración al dios falso Baal. Era una gran villana, mala y cruel, ganándose así el primer lugar en este top. Pero no te platico más, ya que te seguiremos contando sobre ella y Acab en la lección de hoy. Continuamos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Estás listo para poner atención y aprender mucho? Muy bien. Fíjate, Dios nos creó a nosotros los humanos para decidir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo no correcto. Dios nos creó con esa capacidad y además nos dio su palabra, la Biblia, para poder ayudarnos a decidir entre lo correcto.
con ayuda de una relación con Él, a través de la oración, a través de su palabra, como lo dijimos, y también estando siempre en comunión con Él, podemos decidir lo correcto. En la Biblia, en la palabra de Dios, nos cuentan una historia sobre un profeta. Él hizo lo correcto y decidió hacer lo correcto, aun cuando creía que nadie más lo hacía, en medio de unos profetas malvados, unos profetas que adoraban a un Dios falso. ¿Quieres saber cómo se llama este profeta? El profeta Elías. Vamos a ver su historia. El pueblo de Israel tuvo muchos reyes, y dentro de estos reyes había unos reyes malvados, unos reyes villanos. Hubo un rey, probablemente de los peores que hay y que han existido, de nombre Acab. Este rey, junto con su esposa, una mujer malvada llamada Jezabel, adoraban a un dios falso. Se llamaba Baal. ¿Recuerdas su nombre? Baal es un dios falso, un dios que no es verdadero. Muy bien, continuamos con la historia. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios y de Jehová, ellos decidían adorar a este dios Baal. ¿Lo puedes creer? Jezabel y Acab hacían que mucha gente del pueblo de Dios adorara a Baal, el dios falso. ¿Pero qué sucedió? Incluso ellos decidieron matar a los profetas de Jehová, el Dios verdadero. Eso era muy malo, ¿verdad? Eso no era correcto. Pero fíjate, ¿sabes lo que hizo Dios? ¿Crees que Dios se quedó con los brazos cruzados viendo que todo el pueblo de Israel adoraba, cuando se alejaban de Dios, adoraban a este Dios falso? Bueno, Dios eligió a un profeta, el profeta Elías, para ir a darle un mensaje a Acab. Este mensaje fue que no iba a llover en Israel durante muchos años. Y pasaron más de 3 años que no llovió absolutamente nada, ni una gota del cielo. Esto ocasionó que los campos, las praderas y toda la comida que el pueblo de Israel adquiría estuviera seco y empezó a ocasionarles hambre. Ya tenían mucha hambre y empezaban, ¡ay! Porque no caía una sola gota de agua, no había agua para beber. Entonces, después de tiempo, Jehová envió a Elías nuevamente con el rey villano de nombre Acab. Muy bien. Lo mandó y le dijo, cuando el rey Acab lo vio, le dijo, ¡ay, no, ya no te quiero ver! ¡Todo esto es tu culpa! Por eso tú solo nos traes problemas, por eso estamos así con esa sequía. ¿Pero qué crees que dijo el profeta Elías? El profeta Elías le respondió, claro que no, esto no es mi culpa, esto es tu culpa porque estás adorando a un dios falso, al dios Baal. Es tu culpa, por eso tienen hambre, pero te voy a hacer un reto, te voy a hacer una prueba. ¿Qué te parece si reúnes a todo el pueblo de Israel, a los profetas del dios falso Baal y a mí para hacer una prueba y ver quién es el dios verdadero? Entonces, el rey Acab, muy seguro de su Dios, dijo, vamos a hacer esa prueba. Y accedió y juntaron a todo el pueblo de Israel en la cima de un monte llamado el Monte Carmelo. Cuando todos se juntaron ahí, empezó a decir Elías, ok, pueblo de Israel, escuchen todos. El día de hoy vamos a averiguar quién es el verdadero Dios. ¿Será acaso el Dios Baal? ¿O será Dios Jehová? ¿Quién será el verdadero Dios? Si ustedes ven que el verdadero Dios es Jehová, pues síganle. Si ustedes ven que el verdadero Dios es Baal, pues síganlo. Pero vamos a hacer una prueba. ¿Qué les parece si ustedes que están ahí, 450 profetas? Eran muchísimos. Como toda tu escuela junto, casi. Todos los alumnos de tu escuela, imagínate, todos eran profetas del Dios falso. Y les decían, ok, profetas, ustedes prepararán una ofrenda enorme, un altar para su Dios Baal. Y yo voy a preparar una ofrenda para Dios Jehová. Que el Dios que primero mande fuego a las ofrendas será el Dios verdadero. ¿Qué les parece? Y los profetas, ok, claro.
Y entonces los profetas empezaron a construir su ofrenda, su altar enorme y muy espectacular. Y entonces empezaron a decir: ¡Baal, Baal, respóndenos! Le empezaron a gritar a su Dios: ¡Baal, Baal, por favor, respóndenos! Y se oían puros grillitos. El Dios falso no le respondía. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? ¡Qué pena! Y después, entonces Elías, también construyendo su ofrenda, se burlaba de ellos y decía: ¡ay, háblenle más fuerte a su Dios a ver si les hace caso! De seguro se quedó dormido. Y entonces decían: ¡Baal, Baal! Y empezaban a sudar más nerviosos porque veían que nomás Baal no les respondía. Y entonces se acercó la noche y Baal nunca les respondió. Todo el pueblo de Israel estaba observando y veían quién iba a ser el verdadero Dios. Después le tocó el turno a Elías, el profeta Elías. Y dijo, antes de empezar, oró y dijo: Dios, por favor, demuéstrale a esta gente, a tu pueblo, que tú eres el único y verdadero Dios, Jehová. Por favor, Señor. Y empezó a gritar: ¡Jehová! ¿Y qué crees que sucedió? A la primera instancia, al primer minuto, cayó fuego del cielo. Y entonces todo el pueblo vio y dijo: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡El Dios verdadero es Jehová! Y empezaron a gritar y a alabar a Jehová porque pudieron ver que era real, no el otro Dios que era falso, ¿verdad? Y entonces Elías gritó y dijo: ¡que no se nos escape ningún profeta de Baal! Y vamos a matarlos a todos. ¿Por qué matarlos? Porque eran malos y ellos querían adorar a un Dios incorrecto. Y entonces mataron a 450 hombres. Todos ellos murieron. A lo lejos, por ahí se veía, arriba del mar se veía una nube oscura, oscura, oscura. ¿Recuerdas que todo estaba seco porque ellos adoraban a un Dios incorrecto? Bueno, entonces empezó a haber una nube oscura como de lluvia. Y entonces Elías le dijo al rey Acab: ¡córrele, regrésate en tus carros! Regrésate porque viene una fuerte lluvia que va a terminar con la sequía, porque el pueblo de Dios ahora sí está adorando al Dios correcto. Y entonces se fue y Jehová le ayudó también a Elías a correr y a regresar también a su pueblo incluso más rápido que el caballo del rey Acab. Cuando llegaron empezó a llover, a llover, a llover y se terminó la sequía. Este castigo ya había pasado. ¿Crees que la vida de Elías ya por fin se libró de problemas? No, eso no fue todo. Cuando la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, se enteró de esto, se puso furiosa y le enojó muchísimo. Así que mandó un mensajero y le dijo: ve y dile esto a Elías. Mandó un mensajero y el mensajero llegó con Elías y le dijo: Elías, dice la reina Jezabel, que tú mañana estarás muerto, igual que todos los 450 profetas de Baal que mataron. ¡Ay, pobre Elías!, ¿verdad? Pues, ¿qué crees que hizo Elías? Elías le dio mucho miedo y se escapó y huyó al desierto. Elías tenía tanto miedo en su corazón que dijo: Jehová, Dios, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo con esto. Me quiero morir. Elías estaba tan cansado, que se fue a dormir abajo de un árbol. Cuando Elías aún estaba dormido, vino un ángel y lo despertó con una voz suave. El ángel le dijo: levántate y come. Cuando Elías despertó, vio un pan redondo sobre unas piedras calientes y junto al pan estaba una jarra de agua. Él comió y bebió, pero se volvió a dormir porque venía cansado. Pero el ángel volvió a despertarlo y le dijo: come, porque necesitas estar fuerte para el viaje que vas a hacer. Entonces Elías se despertó y comió
Y después empezó su viaje que duró 40 días y 40 noches. Él estuvo viajando hasta que llegó al monte Horeb. Y estando allí, se metió a una cueva y ¿qué creen que hizo? Se volvió a dormir. Entonces Jehová le habló y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? A lo que Elías le respondió: los israelitas no cumplieron la promesa que te habían hecho. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Y también me quieren matar a mí. Elías estaba muy temeroso por lo que la reina Jezabel le había dicho. Entonces Jehová le dijo: sal y quédate de pie en la montaña. ¿Qué crees que pasó? De repente vino un viento fuerte. Y después un temblor. Y luego vino un fuego. Después de eso, al final, Elías escuchó una voz suave y calmada. ¿Y qué crees que hizo Elías? Agarró sus ropas y se cubrió su cara. Porque, ¿qué crees? Era Dios demostrando su poder. Porque recuerda que Elías tenía miedo. Jehová le preguntó por qué había huido. Y Elías le respondió: es que soy el único profeta que hay. Pero Jehová le dijo que no estaba solo, que había 7,000 personas en Israel que todavía lo adoraban, que todavía le servían a Dios. Jehová le dijo a Elías: ve a Eliseo y dile que él va a ser el próximo profeta después de ti. Ahora, ¿sabes cuál fue el final de los villanos de esta historia? La Biblia nos enseña que ellos murieron. Jezabel murió cuando fue echada por una ventana. El rey Acab murió en una de las guerras. En esa guerra, una de las flechas traspasó su armadura y él quiso que lo sacaran de ahí para que lo salvaran, porque decía: estoy muy herido. Pero la guerra empezó a ser más fuerte, de tal manera que no pudieron salvarlo. Y esa fue la manera en la que el rey Acab murió. Estos dos personajes parecían indestructibles, ¿verdad? Poderosos, que no les podía pasar nada. Sin embargo, Dios mostró su poder y demostró que Él es el único vencedor. Tú y yo debemos de recordar que el bien siempre va a triunfar. Y aunque los profetas creían que tenían a un Dios poderoso que era Baal, ese día se cumplió lo que Elías había dicho cuando dijo: que la gente sepa que tu nombre es Jehová y que solo tú eres altísimo sobre toda la tierra. Tú y yo tenemos esa misión de dar a conocer su nombre. Y más en estos días donde se promociona la oscuridad, la maldad, es nuestro deber dar a conocer su nombre y saber decir sí a las cosas de Dios y decir no a las cosas que no le agradan a Dios. Dino al Halloween. Entre los años 1400 y 1700, la Iglesia Católica Romana hizo una persecución de brujas y de personas que practicaban hechicería. Ellos celebraban un día especial en el que adoraban a los muertos. La Biblia es muy clara en este sentido: no debemos de adorar a los muertos. La Biblia dice que todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón pueden ser hechos hijos de Dios. Lo dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que aquellos que por fe hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, podemos ser llamados santos. Estas personas que creían en esas cosas estaban cautivas en su ignorancia. La Iglesia Católica Romana no sabía o no les explicaba lo que decía la palabra de Dios, solamente lo que ellos creían a su conveniencia. Estas personas creían que solamente algunos cuantos podían llegar a ser santos, y no aquellos que recibían a Jesús en su corazón porque no lo conocían. De tal manera, ellos creían en esta superstición en la que los santos o los muertos podían verse con las personas que estaban vivas. De ahí viene la palabra Halloween, que tiene que ver con un alojamiento a los seres o a las entes que vagaban por el mundo.
La palabra Hallow tiene que ver con la palabra santo o el significado de santo, y Even tiene que ver con la víspera, que quiere decir que era una noche en la que todos esperaban la llegada de los santos o de los que se habían muerto. Esto obviamente es contrario a lo que dice la Biblia, y lo puedes ver tú en la tuya. Estas personas creían ese tipo de cosas y la Iglesia Católica, en lugar de rechazar esa creencia, la adoptó como una verdad propia. Hizo creer a las personas que eso realmente sucedía. Y lo fueron modificando con tradiciones y aún más lo llegaron a poner en su calendario. Tal así que el 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de los Santos, donde tú puedes recibir en esa víspera, en esas noches, la llegada de aquellos seres que han muerto o aquellos santos que se fueron al cielo, supuestamente. Pero ¿qué crees? Eso es una completa mentira. Y todo eso ha surgido, más ahora en México, porque las personas creen que es una tradición propia, cuando viene de muchos siglos atrás y una invención de la Iglesia Católica Romana. Y se ha transformado, porque hoy en día se ha combinado con una fiesta que ni siquiera es mexicana y que tiene que ver con el Halloween, donde se disfrazan, hacen fiestas, brujería, hechicería, ocultismo, que no nos conviene a nosotros participar de ellas, porque la palabra de Dios dice que no podemos participar de cosas que son en oscuridad o en ocultismo. Por eso es necesario decir no al Halloween. ¿Una fiesta de Halloween? No, nunca más. El 31 de octubre, donde todas las personas van a estar hablando de brujería, de hechicería, de supersticiones, todo lo que Dios condena y abomina. ¿Qué te parece si ese día, en vez de hablar de todo eso, cambiamos el tema y hablamos acerca de la verdad? Hacemos ver el error y le decimos no al Halloween. ¿Qué te parece si hacemos otra fiesta? ¿Qué podríamos celebrar el 31 de octubre? Pues yo te voy a decir que el día de la Reforma Protestante. Hace muchos años la gente vivía engañada por la religión. La Iglesia Católica Romana vendía indulgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pagaban porque sus pecados fueran perdonados. La gente no tenía acceso a la Biblia, ellos tenían prohibido leerla, así que no sabían nada. La ignorancia en el pueblo era total, no sabían nada de la Biblia. Pero un día Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero. Este hombre protestó contra todo eso, poniendo en riesgo su propia vida. Fue un día 31 de octubre cuando Martín Lutero expresó sus pensamientos y arrancó contra la religión romana. Entonces, en ese momento provocó un cambio extraordinario. La gente empezó a recibir Biblias en sus manos y empezó a conocer a Dios. Ahora todos podían tener una relación con Dios sin necesidad de un sacerdote. La palabra de Dios es lo que vale. La palabra de Dios es lo que cuenta. Ahora ya no valía lo que decía la iglesia, sino ahora valía lo que decía la palabra de Dios. ¿Sabes qué es importante rescatar como protestantes? Protestar contra el error, contra las supersticiones, contra las mentiras y contra el pecado. Este día de Halloween, levantémonos y protestemos contra el Halloween. Vamos a decirle a todos nuestros amigos que celebran este día que ya no lo hagan, porque recordemos que el Halloween es abominación para Dios. Ahora vayamos y digámosles a nuestros amigos que hay una gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y comienza a confiar en Jesús. Yo te voy a invitar a que en estas fechas le digamos no al Halloween y sí a lo que le agrada a Dios. No te vayas, amiguito. Hola chicos, pues vamos a ver cómo podemos vencer este tipo de tradiciones. Para empezar vamos a leer en nuestra Biblia la cita de Romanos 12:1 y vamos a conocer lo que tiene Dios para nosotros para vencer esta situación. Romanos 12:1 dice así. Lo vamos a leer por partes, ¿de acuerdo? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que agrada a Él. Así es
como se le debe de adorar. ¿Escucharon? Dice que Dios es bueno. Dios es bueno con todos nosotros. Dios es misericordioso. Y por ello debemos dedicar nuestra vida a Él. ¿Cómo es dedicarle la vida a Él? Haciendo todo lo que le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Todo lo que es bueno. ¿Tú sabes lo que es bueno? Bueno es cuando nosotros obedecemos todos sus principios que encontramos en la palabra de Dios. Bueno es cuando nosotros nos negamos a hacer cosas que no son correctas y que no están en la palabra de Dios. También a Dios le agrada todo aquello que atrae la vida, que atrae la vida, no la muerte, chicos. La muerte es lo que celebran en el mes de noviembre. Y a Dios no le agrada la muerte. Dios es vida. Jesús es vida. A Dios le agrada también que le honremos. ¿De qué manera le vamos a honrar? En esta época de estas fiestas, nosotros podemos honrar a Dios negándonos a participar de estas fiestas. Si tú tienes la tentación, la curiosidad o el deseo de vestirte, de disfrazarte este 31 de octubre, piénsalo 2 veces. Porque aquí claramente dice que nosotros debemos de dar nuestra vida a Él. Si nosotros participamos de esto, no estamos honrando a Dios y esto no le agrada a Dios. Entonces, si hacemos eso, a Dios no le va a agradar y quiere decir que nosotros no estamos dando la vida a Él. Y nosotros de la manera que podemos adorarle a Él es honrarle. Y honrarle es cuando nosotros, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro comportamiento, exaltamos su nombre, lo ponemos en alto, lo honramos. Otra parte del versículo dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. El mundo nos va a ofrecer muchísimas cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente nos darán felicidad. ¿Cómo qué? Como las fiestas de Halloween, como el Día de Muertos, como otras tantas fiestas que el mundo nos ofrece y otras tantas que se van a inventar. Pero tú tienes que saber, conocer y distinguir entre lo que es bueno para Dios y lo que no. En lo que te ofrece el mundo, engañándonos, haciéndonos creer que esto nos va a dar paz y nos va a dar felicidad. Pero no es así. Este tipo de fiestas a Dios no le agrada. Vamos a leer la última parte de este texto, que dice: así podrán saber qué es lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Otra parte del texto dice así: al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Y en esta ocasión tal vez no te esté hablando de que si tú eres grosero o echas mentiras. Es importante, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que nosotros debemos entender de lo que nos ofrece el mundo y nuestra manera de pensar. Chicos, estamos en un tiempo donde la verdad de Dios se está negando, donde se están adorando a dioses ajenos, donde la hechicería, la brujería, la adivinación se está disfrazando, el engañador la está disfrazando con esas fiestecitas que parecen inofensivas, pero no es así. Solo los está engañando a aquellos que la practican y creen que no pasa nada. Dios nos ha llamado a ti y a mí a proclamar el nombre de Dios. Nos ha llamado a proclamar la luz. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes luz, porque recuerda que Jesús es la luz del mundo. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca proclamar esa luz, dar a conocer esa luz, compartir a aquellos que no conocen de Jesús y a enseñarles que ellos también pueden tener esta luz. Nosotros hemos sido llamados en esta época de villanos a luchar y a pelear, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Él nos va a dar el poder, nos va a dar la fuerza, pero recuerda, venciendo el mal con el bien, respaldándonos en Dios, el Dios todopoderoso que nunca te va a dejar. Bueno, chicos, y en esta clase que hemos aprendido algo muy importante, que somos luz porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios
que nos ayude a pelear esta batalla en esta época de fiestas que nos quieren inculcar miedo. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote primeramente misericordia por cada uno de nosotros, por cada niño, Señor, que está escuchando esta transmisión, Señor. Padre amado, cúbrenos con tu sangre preciosa y danos la fortaleza, la sabiduría para entender, para aceptar, Señor, tu voluntad y entender que estas fiestas, Señor, no nos dejan nada bueno a nosotros, que solo son mentiras del engañador, que solo son, Señor, cosas que nos quieren arrastrar fuera de ti, que nos quieren llevar lejos de ti. Ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos, Señor, a proclamar tu nombre para que nosotros tengamos luz en nuestra vida y así podamos llevar esa luz a aquellos que lo necesitan. No dejes, Padre, que el engañador nos meta, Señor, que la oscuridad, que las tinieblas, Señor, son buenas, que no pasa nada. Señor, ayúdanos a entender que fuera de ti no hay nada, que fuera de ti solo encontraremos, Padre, dolor y que solo encontraremos las mentiras del engañador. Cubre a cada niño, Señor, con tu sangre preciosa. Proclamamos tu nombre, Señor, sobre cada pequeño que está escuchando esta transmisión y por cada uno, Padre, de aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué clase tan increíble! ¡Me encantó! Ahora se ha llegado el momento de demostrar que de verdad pusimos atención. Recuerda que yo te daré una pregunta junto con 3 opciones de respuesta y deberás escribir súper rapidísimo la opción de la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Qué significa la palabra villano? Inciso A. Persona cruel y capaz de cometer malas acciones. Inciso B. Persona que siempre sonríe. Inciso C. Persona que sirve a los demás. ¡Correcto! Inciso A. Persona cruel y malvada. Pregunta número 2. Del top 5 villanos de la Biblia, ¿quién fue el que obtuvo el primer lugar? Inciso A. Judas Iscariote. Inciso B. Jezabel. Inciso C. Dalila. Correcto. El inciso B. Jezabel. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaban los reyes malvados y crueles que gobernaban a Israel y adoraban al dios falso Baal? Inciso A. Elías y Esther. Inciso B. Dalila y Faraón. Inciso C. Acab y Jezabel. Muy bien, amiguito. Los reyes malvados se llamaban Acab y Jezabel. Pregunta número 4. ¿Cuántos profetas adoraban al dios falso Baal? Inciso A. Solo 2 profetas. Inciso B. 1500 profetas. Inciso C. 450 profetas. ¡Correcto! 450 profetas que adoraban al dios falso. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el castigo de Dios al ver que el pueblo de Israel
adoraba a Baal, el dios falso? Inciso A. Mandó fuego y los quemó a todos. Inciso B. Mandó un diluvio y se inundaron. Inciso C. No mandó lluvia, hubo sequía y había hambre. Correcto. Hubo sequía y había hambre. Todos tenían hambre. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamaba el profeta de Dios que hizo lo correcto y enfrentó a los profetas falsos que adoraban a Baal? Inciso A. Elías. Inciso B. Eliseo. Inciso C. Elí. Correcto. Elías era el profeta enviado por Dios. Muy bien, amiguito. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué sucedió cuando los profetas que adoraban a Baal le hicieron la ofrenda y le gritaron: ¡Baal, respóndenos! Inciso A. Cayó lluvia del cielo. Inciso B. Baal nunca respondió. Inciso C. Aparecieron flores en la ofrenda. Muy bien, como era un dios falso, ni siquiera estaba vivo. Jamás respondió Baal. Pregunta número 8. ¿Qué sucedió cuando Elías oró a Dios y le pidió que demostrara que él era el Dios verdadero? Inciso A. Cayó fuego del cielo y quemó la ofrenda. Inciso B. Del cielo cayeron dulces para todos. ¡Qué delicioso! Inciso C. Cayó un diluvio. Muy bien, amiguito. Cayó fuego del cielo que quemó la ofrenda. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios!, ¿verdad? Pregunta número 9. ¿Qué alimento recibió Elías después de que el ángel lo despertó? Inciso A. Una pixita hawaiana y refresco. Inciso B. Pan y agua. Inciso C. Pan y jugo de uva. ¡Correcto! Pan y agua. Pregunta número 10. ¿Para qué nos levanta Dios en medio de una generación de villanos? ¿Para qué? Inciso A. Para demostrar que Él es el único verdadero Dios. Inciso B. Para ser unos superhéroes. Inciso C. Para correr más rápido que ellos. Muy bien, para demostrar que Dios es el único Dios verdadero. Excelente, amiguito, vamos muy bien. Pregunta número 11. ¿Por qué un hijo de Dios como tú y como yo no debemos decir: me gusta la fiesta de Halloween y el Día de Muertos? Inciso A. Porque los fantasmas, las brujas y los muertos nos asustan. Inciso B. Porque somos llamados a ser diferentes, a predicar la vida y anunciar la luz. Inciso C. Porque vamos a soñar, pero bien feo. Muy bien, somos llamados a predicar la vida y anunciar la luz, porque la luz es Jesús. Muy bien, pregunta número 12. ¿Qué otro tipo de fiesta podemos festejar
los cristianos el 31 de octubre en vez de la fiesta del Halloween? Inciso A. El día del no cumpleaños. Feliz no cumpleaños a ti, a mí. Inciso B. La noche de los bombones quemados. Delicioso. Inciso C. El día de la Reforma Protestante. ¡Perfecto! El día de la Reforma Protestante. Muy bien, amiguito, lo hiciste increíble. ¿Cuántas preguntas contestaste bien? ¿Las tuviste bien todas? ¡Wow! Eso significa que pusiste muchísima atención. Sigue así, amiguito, y recuerda, nosotros celebramos la luz. Celebramos a Jesús y elegimos por la luz. Nos vemos para la próxima. Bye. ¿Y bien? ¿Qué les pareció la lección del día de hoy? Interesante, ¿verdad? Es necesario saber decir no a todas esas prácticas oscuras, a todas esas cosas que nos hacen creer que es lindo, que es bonito. Ay, recordar a la gente que ya se fue. Ay, ponerle algo de comer. Cuidado. Seamos listos, estemos avivados y demos a conocer el nombre de nuestro Dios. No va a haber nadie más privilegiado que tú y yo que demos a conocer el nombre verdadero del único Dios. ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¡Jehová! Así es. En toda la tierra tú y yo necesitamos dar a conocer ese nombre. Así es que yo te invito en este día que elijas por la luz y no por las tinieblas. Dios te ayudará. Nos vemos en la próxima. Dios es más fuerte. Conmigo, Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida por doquiera que voy. Y como el águila levantando las alas, y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. Su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos bien arriba y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Muy bien. Ahora todos juntos, Dios. Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él. Una vez más, Dios. Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida. ¿Por dónde? Por doquiera que voy. Y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. De su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos
y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Que escuche en todo el país, en toda América, en el mundo entero, en todo el universo. ¡Aplauso a Jesús!